Buenas noches, bienvenidos a la edición estelar de Costa Rica Noticias de este jueves 17 de septiembre. Estamos en vivo a las 7 en punto de la noche. Les agradecemos que nos acompañen y que se informen con nosotros. Soy Ernesto Rivera. Hoy el Poder Ejecutivo presentó al público la propuesta que pretende negociar con el Fondo Monetario Internacional para obtener 1.750 millones de dólares en financiamiento. Este dinero le permitiría al gobierno sustituir deuda cara por deuda más barata. Una de las propuestas del Ejecutivo es la creación de un impuesto a todas las transacciones bancarias del 0.3% durante los 2 primeros años, que luego bajaría al 0.2% durante los siguientes 2 años. También se propone subir el impuesto que ya pagan los salarios superiores a 840.000 colones. Se aumentaría también el impuesto a las propiedades y se impondría un impuesto a la renta para las grandes cooperativas. Ante el anuncio, las reacciones en el Congreso fueron mayormente de cautela dentro de las fracciones del Partido Liberación Nacional, la Unidad Social Cristiana, Restauración Nacional. Con el voto de 36 diputados de las fracciones del PLN, PUSC, Restauración Nacional y Nueva República, el Congreso respaldó la permanencia en el cargo de la polémica defensora de los habitantes, Catalina Crespo. Vamos ahora de inmediato a ver los titulares que preparamos para ustedes. Adelante. El gobierno presentó este jueves los detalles sobre el inicio de las negociaciones con el Fondo Monetario Internacional. El presidente Alvarado lo calificó como una propuesta balanceada que reparte las cargas. La Junta de Protección Social aprobó 1.400 millones de colones para atender a adultos mayores afectados por COVID-19. La posibilidad de gravar las transacciones bancarias incluida en la propuesta del Fondo Monetario Internacional genera rechazo del sector bancario del país. Le explicamos los alcances de esta iniciativa. Familiares de los 7 fallecidos en el trágico accidente ocurrido en Caballo Blanco de Cartago requieren ayuda para los funerales de sus seres queridos. El país alcanzó hoy los 60.818 casos de personas contagiadas con la COVID-19. Además, la Junta de Protección Social cuenta con un presupuesto de más de 1.000 millones de colones para la atención de adultos mayores afectados por esta enfermedad. Datos del Ministerio de Salud señalan que el 17 de septiembre se contabilizan 17 lamentables fallecimientos. 10 hombres y 7 mujeres con un rango de edad de 41 a 92 años. Asimismo, los casos confirmados de personas contagiadas con COVID-19 alcanzaron los 60.818 casos. Por otra parte, el país registra 1.302 casos nuevos de la COVID-19, de los cuales 281 son por nexo epidemiológico y 1.021 por laboratorio, para un total de 60.818 casos confirmados con un rango de edad de 0 a 100 años, según explicó la directora general de la Salud. Se contabilizan 666 decesos relacionados con la COVID-19, 253 mujeres y 413 hombres, con un rango de edad que va de los 19 a los 100 años. Por edad son 220 adultos y adultos mayores. Hasta la fecha alcanzan los 666 decesos, de estas 253 mujeres y 413 hombres con un rango de edad de 19 a 100 años, y por edad son 220 adultos y 446 adultos mayores. Por otra parte, durante la conferencia de prensa, se informó que la Junta de Protección Social aprobó 1.400 millones de colones
para la atención de adultos mayores afectados por la COVID-19, según explicó la presidenta ejecutiva de esta institución. La jerarca manifestó que el objetivo es contribuir con los equipos de protección para el personal que los atienden y el pago de personal especializado de acuerdo con lo regulado por el Ministerio de Salud. Resulta ser que estas personas requieren una atención especializada porque son personas en riesgo y esto implica un gasto mayor para las organizaciones sociales. Este monto va a venir a cubrir esas necesidades para la atención de cada una de estas personas afectadas, así como personal de la institución o de la organización que esté afectado y que tenga que ir en cuarentena, y la organización deba cubrir los gastos para reemplazar a los funcionarios que estén afectados por el COVID-19. Los fondos son de las utilidades de la venta de lotería, según lo establece la Ley de Autorización para el Cambio de Nombre de la Junta de Protección Social y establecimiento de la distribución de rentas de las loterías nacionales, cuyo porcentaje que destina es un 1% para la autonomía de las personas adultas mayores. La Caja Costarricense del Seguro Social confirmó el fallecimiento de un funcionario de la institución contagiado de COVID-19. El paciente estaba internado en el CEACO en La Uruca y laboraba en la Dirección de Redes Integradas de Prestación de Servicios de Salud en la región Huetar Atlántica como coordinador de transportes. El funcionario laboró por más de 30 años para la Caja y sus allegados lo calificaron como un excelente profesional. Mario Ruiz, gerente médico de la Caja, lamentó el fallecimiento y envió un mensaje de solidaridad para su familia. La sección de cámaras viales es presentada por CONAVI, conservando, mejorando y construyendo la red vial nacional. Y en este momento vamos a dar un repaso para ver el estado del tránsito en la ciudad capital. La primera imagen que estamos viendo corresponde a la Ruta 1, en el sector de Real Cariari, en Heredia. Se ve la carretera completamente despejada, con mucha fluidez el tránsito a las 7 de la noche con 8 minutos. Nos movemos ahora a la Ruta 39, en el sector de Los Atillos, en Atillo 8. También el tránsito se ve fluido, la superficie de rodaje está seca, son buenas condiciones para transitar y hay muy buena visibilidad. Nos movemos ahora hacia la Ruta 2, en el sector de Taras, en Cartago, donde el tránsito se ve lento, mucho más congestionado la entrada a Cartago. Además, la superficie de rodaje está mojada y hay una disminución en la visibilidad por la caída de una llovizna. Nos movemos ahora a la Ruta 27 en el sector de la Sabana rumbo a Escazú, donde hay muy pocos vehículos a las 7 de la noche con 9 minutos. La superficie de rodaje está en óptimas condiciones, seca y hay muy buena visibilidad para transitar. La sección de cámaras viales fue presentada por CONAVI, conservando, mejorando y construyendo la red vial nacional. Costa Rica necesita movilidad. Por eso en CONAVI nos comprometemos y avanzamos para mantenernos en movimiento con grandes proyectos para mejorar la vida de todos nosotros. Acceso de contenedores de Moín, Circunvalación Norte, Carretera a San Carlos, Puente de Lindora, Puente de Saprissa. Por eso agradecemos su paciencia. CONAVI, conservando, mejorando y construyendo la red vial nacional. Hacemos ahora nuestra primera pausa comercial y en unos pocos minutos estamos de regreso con muchas más noticias. Quédese con nosotros. La posibilidad de grabar las transacciones bancarias incluida en la propuesta del Fondo Monetario Internacional genera rechazo del sector bancario del país. Le explicamos los alcances de esta iniciativa.
Soluciones prácticas para reactivar el sector turismo. Descubra las herramientas y protocolos que le ayudarán a lograrlo. En la página web del INA existe un banco de recursos de todos los protocolos creados por el Instituto Costarricense de Turismo y la Cámara Nacional de Turismo. En el sitio www.ina.ac.cr encontrará 15 protocolos, así como cajas de herramientas prácticas para facilitar el cumplimiento de los lineamientos establecidos. Esta es una alianza del INA, ICT y Canatur. Ma, ¿tenés un segundo? Ay, estoy muy cansada, hijo. Mami, hay algo importante. Ahorita voy saliendo, mi amor. Mami, Ay, sí, que no sé. el profe te mandó llamar. Dile a tu papá mejor. Ma, mamita. Entre más cerca tuyo, más lejos de los problemas. Escúchalos siempre y entender las alertas que te dan. Un mensaje del IAFA. No deja de ser extraño ver estas salas de cine vacías. Nuestro pensamiento está con los miles de directores y directoras de cine ficción y documental. Por eso nuestras invitadas son 3 destacadas mujeres de la industria cinematográfica latinoamericana. Fuerza Latina, los domingos a las 2 de la tarde, solo en 13, Costa Rica Televisión. Para el Banco Popular, bienestar significa que usted sienta tranquilidad. La tranquilidad de usar nuestras tarjetas con tasas bajas, cómodas cuotas, disponer de más tiempo y una amplia red para pagar, hacer compras seguras por internet, BP tasa cero y puntos. Y porque bienestar significa tranquilidad, si compra con nuestras tarjetas participa por 30 premios de 200,000 colones para compra de víveres. Banco Popular y de Desarrollo Comunal. Banco Popular presenta El Tipo de Cambio. De regreso en la edición estelar de Costa Rica Noticias, nos vamos a ver la cotización de la divisa estadounidense para hoy. El precio del dólar en la compra, 593 colones con 80 centavos. El precio del dólar en la venta, 599 colones con 47 céntimos. Banco Popular presentó El Tipo de Cambio. El Poder Ejecutivo informó hoy al país que uno de los términos que propone para obtener una asistencia financiera del Fondo Monetario Internacional es crear un impuesto del 0.3% a todas las transacciones bancarias durante un periodo de 2 años. Para analizar el impacto de una medida como esta, invité al economista Federico Rivera. Buenas noches, don Federico. Bienvenido al set de Costa Rica Noticias. Buenas noches, don Ernesto. Un placer. Muchas gracias por la invitación. Don Federico, un impuesto a las transacciones financieras como el que se está proponiendo crear es una de las medidas de alcance mayor en cuanto a la amplitud recaudatoria que tendría, porque afectaría a casi todas las personas, ya que la gente usa el SIMPE y las transacciones para muchísimas cosas cotidianas, además de las facturas de servicio, alquileres, hipotecas, cable, luz. ¿Es así? ¿Es tan amplio el espectro? Sí, bueno, aquí lo más importante, don Ernesto, mencionar es que nuestra economía sabemos que está en una situación crítica por una cuestión de una recesión exógena, ¿verdad? No es un problema financiero, no es un problema, digamos, de estas burbujas inmobiliarias, ¿verdad? Sino que ya sabemos que es un efecto pandémico que nos ha llevado a esta situación. El país viene de aprobar un plan fiscal que, pues, el propósito era estabilizar la economía. En este momento estamos en una coyuntura de un déficit que viene aumentando, es preocupante, ¿verdad? Porque también cuando este déficit aumenta, pues las calificadoras de riesgo te ponen en una situación poco favorable o riesgosas para que inviertan a un país. Históricamente Costa Rica ha sido un país disciplinado con el Fondo Monetario, con el Banco Mundial, ¿verdad? Pero esta propuesta es una propuesta del gobierno al Fondo Monetario. El Fondo Monetario tiene la propuesta de gravar salarios.
la propuesta del gobierno me parece que, voy a decirlo esto desde mi punto de vista, no está bien asesorado, porque esto es un efecto regresivo al comportamiento de los consumidores. Recordemos que el banco, pues si se aprueba ese 0.3%, pues él lo va a cobrar porque le va a corresponder también trasladárselo al Estado, pero el que se va a ver afectado al final son las empresas y es el consumidor final, porque todo movimiento que usted haga lo va a hacer con tarjeta de débito, de crédito, y toda esa transacción pues va a estar siendo grabada de manera implícita. Ahora, lo que hay que entender es que esto viene a generar un efecto, como lo mencioné, regresivo, no es positivo en el comportamiento. Hoy día el impuesto es un tema en Costa Rica complicado. Grabar más impuestos implicaría incluso afectar lo que es nuestra paz social, porque al final el país también se va a encarecer más, ¿verdad? Recordemos que esta es una economía muy costosa. Además de eso, tiene otros efectos regresivos, por ejemplo, de que pues, no va a aumentar el salario ya sea por 2 o 4 años. Esto tiene un efecto, digamos, hacia los consumidores de tratar de ahorrar, y tal vez lo poco que puede ahorrar, pues también va a haber una fuga hacia otro tipo de impuesto. ¿Cuáles pueden ser los efectos? Porque en economía siempre analizamos las causas y los efectos. Es cierto que tenemos una causa, que es el tema del déficit, ¿verdad? Pero a la hora de proponer este impuesto va a tener un efecto desde nuestro punto de vista, porque muchos economistas lo estamos así analizando, y no se necesita ser economista para entender que eso va a afectar, y lo que va a suceder es que la evasión va a aumentar, eso es uno. El lavado de dinero en Costa Rica se va a intensificar. Recordemos que de acuerdo a la CEPAL, Costa Rica, si está produciendo 36 mil millones de dólares, aproximadamente hay un 12% de lavado de dólar, que esto ya se conoce, eso no es un secreto. Eso lo va a promover más, ¿por qué? Porque lo que va a suceder es que se va a circular más el efectivo, ¿verdad? Muchos negocios entonces van a pedir que usted le lleve el efectivo, por lo tanto quedan expuestos a la delincuencia. Estamos con un desempleo del 24.6%, con una tendencia al aumento. Entonces, aquel esfuerzo que hagan, digamos, empresarios como en el sector turismo, que están implementando una plataforma de empleo, pues entonces se van a ver las empresas cohibidas, podemos decirlo así, en abstenerse a contratar, porque también va a tener una repercusión. Ahora, no solo es esto, sino también una propuesta que todavía no queda muy clara, que es gravar también sobre la renta y el efecto de las cooperativas, ¿verdad? No todas las cooperativas van a solventarse. Si son las de crédito y ahorro, pues al final ellas van a cobrar ese 0.3 y igual se lo van a trasladar a sus afiliados, y eso para cualquier entidad financiera. Sabemos que hay unas que no están reguladas, ¿verdad? Que digamos, son prestamistas que están moviéndose en la economía, y eso va a estimular más la usura de los prestamistas ilegales en la economía. Recordemos que ante una necesidad la gente acude a esta economía informal que ya de por sí viene creciendo, ¿verdad? En Costa Rica del año pasado teníamos 942,000 personas. Hay 557,000 personas más sin empleo, y la pregunta que tenemos que hacernos, don Ernesto, es ¿qué está haciendo esta gente? Y sabemos que muchos de ellos están en otras actividades que son informales, que incluso nosotros mismos que estamos en una economía formal, promovemos también la economía informal porque es una manera también de ayudarlos. En el caso, por ejemplo, entiéndase, verdureros, fruteros, gente que vende, por ejemplo, lácteos, de pymes. Y esto también va a desestimular un poco a las pymes que quieren reactivarse, porque, bueno, viene también, el mundo está digitalizado, todas las transferencias hoy día son electrónicas. Y me parece que, no sé, vamos a ver, el gobierno es el que tiene que tener la respuesta, porque si el Banco Mundial, desde el Banco Mundial y el Fondo Monetario, que comparten un mismo edificio, ellos mismos lo han dicho, porque también la economía es así, ¿verdad? Que tengo que usar más el plástico
porque entre menos efectivo, el ciudadano queda menos expuesto. Esto también va hacia otros servicios, ¿verdad? No deberíamos de estar pagando con dinero un pasaje de autobús, deberíamos de estar más, en este caso, con usos electrónicos. Esta medida, una de las críticas que ya se están escuchando es que se trata de un porcentaje único para todas las transacciones. O sea, todos los valores que se transen a través del sistema bancario estarían afectados con igual rigor. Es decir, sería lo mismo quien va a pagar los 2.000 pesos de un Uber o el diario de la casa, como hacen muchísimas personas, pagarían en la misma proporción que quien hacen grandes movimientos financieros. Es decir, podría, dentro del proceso de negociación que se va a dar ahora, en estos 15 días, establecerse un umbral. ¿Qué pasa si se pone un umbral y se dice se cobraría un 3% a las transacciones financieras entre los 500.000 colones y los 2 millones de colones, otro porcentaje a otro monto mayor, etcétera? Es decir, si se hace una gradualidad que vuelva la medida un poco más progresiva. Bueno, hay algo que no va contra lo que es progresivo, es regresivo, porque incluso este mismo impuesto afecta a Hacienda y afecta a la Caja, porque recordemos que a mayor cantidad de impuesto, lo que hace el ciudadano, porque el ciudadano empieza a darse cuenta que el sistema le permite evadir, don Ernesto, ese es un problema. Usted va a Hacienda y Hacienda, si usted quiere ponerse al día, incluso porque tiene algún atraso, en algunos casos le dicen que usted tiene que esperarse porque no estás en el expediente de ellos. Eso significa que hay una ambigüedad, está muy separado, aduanas, Hacienda, ¿verdad? Tributación. Es un problema de articulación que ya los exministros lo han mencionado muchas veces. Y es una institución que se va a ver afectada. Recordemos que es un ministerio que paga muchos en alquileres, tiene una carga ahí financiera importante y se va a ver afectada, igual que la Caja, porque recordemos que incluso hasta de una de esas propuestas es disminuir el tema de la carga social, que se va a ver afectado incluso FODESAF, donde el gobierno central asumiría eso. Y la pregunta es, si vas a asumir eso, ¿con qué recursos los va a asumir? Y se asume con más deuda. Lo que pasa es que ahora estamos hablando de una propuesta del gobierno al Fondo Monetario. Y lo que mencioné antes, va en contra de una política que va incluso del Banco Mundial, porque el Banco Mundial ha dicho que hay que usar más la tarjeta. ¿Y a qué se debe esto? Bueno, porque el mundo de la economía monetarista, ¿verdad?, que es la que nos dice que hay que disminuir la tasa de interés para reactivar la economía, que eso es importante, pero también a mayor velocidad tenga el dinero en su movimiento, en el flujo circular de la economía, eso dinamiza más la economía y la hace más efectiva, y los costos de transacción van a disminuir porque a mayor uso disminuye el costo. Este impuesto más bien viene a aumentar el costo operativo de los bancos, por ejemplo. El banco se lo va a tener que lo recarga o lo cobra, como dije anteriormente, a las empresas y a los consumidores, que si al final son los que se van a ver pues más afectados. Por supuesto, pues entre más transacciones haga usted, lógicamente vas a tener que pagar más. Las transacciones menores, pues uno puede decir que es muy poco, pero por ejemplo, le puedo decir que en el tema del redondeo o el tema de lo que se llaman finanzas de hormiga, cuando usted suma eso, son bastantes millones, que pues el requisito es porque tenemos que pagar deuda, y la deuda la tenemos que pagar nosotros con algún impuesto. Pero ahora pues viene también otra observación, el tema de la contención del gasto público, ¿verdad? Se le ha hecho críticas al gobierno que no ha hecho el esfuerzo suficiente, y pues creo que el gobierno se ve acorralado, porque si no tenemos un financiamiento, y esa es la otra contraparte, si no tenemos esa inyección de capital que está condicionado, pues también usted va a ver que el tipo de cambio va a aumentar y la tasa de interés básica también va a aumentar, porque alguien tiene que pagar el costo del no financiamiento.
Todas estas deudas pues van a un periodo más allá. Recordemos que estamos viendo este efecto de un poco más de 500 millones de dólares, después hay 1.750 millones de dólares que vienen también ahí en la propuesta. No conocemos los condicionamientos todavía de esos 1.750 millones y esto está condicionado a que el BID también apruebe otros 250 millones para el sector turismo. Y aquí es donde el gobierno, entonces, me parece, y este es mi punto de vista, no logra encontrar el nudo, ¿verdad?, para desenredar el trama financiero público que tiene, porque pues es un Estado también muy grande. Recordemos que la otra propuesta es vender activos, ¿verdad? El caso de la FANAL, el caso, por ejemplo, de VIXA, por ejemplo, que es el otro. Estas ventas son privatizadas para pagar deuda, ¿verdad? Pero no va a solucionar el tema de deuda a largo plazo. La preocupación que yo tengo, no solo porque soy economista, sino porque también hago análisis de política pública, es que esta política pública en el tema de cómo mejorar las finanzas no está, digamos, me parece bien formulada, porque creo que no se están conociendo los impactos que esto puede tener. El gobierno es positivo en el decir, bueno, esto va a disminuir en el 6% del PIB, en la deuda, vamos a recaudar el 1.67 mil millones, pero eso los economistas sabemos que eso es un supuesto. O sea, tenemos que llegar a la orilla del río para saber si en realidad el barco llega con las velas y no tenga agujeros, pero en el camino recordemos que Costa Rica se ha caracterizado por ser una economía donde vemos muchos actores, están no solo las empresas, están los sindicatos, están las ONGs, están las universidades, y ellas pues se van a manifestar pues lógicamente de una manera negativa ante esta situación. Póngase a pensar, por ejemplo, pongámonos a pensar en las becas que recibe un estudiante de una universidad pública o lo que vaya a pagar un estudiante de una universidad privada, ¿verdad? Todo se hace en esa transferencia. O sea que las universidades van a tener, las privadas, que cobrar más para recargárselo a sus estudiantes en una universidad privada y en el caso de las universidades públicas, pues la beca se puede ver ligeramente afectada porque alguien tiene que pagar el costo de esta transferencia. Recordemos que los estudiantes tienen una cuenta bancaria, ya sea en el Popular o en el BCR, y ahí se le deposita. Esa transferencia se va a agravar, también va a afectar a esa parte social. Muchísimas gracias, don Federico Rivera, economista. Un impuesto al que probablemente, como usted lo anticipa, va a tener una enorme discusión en los diferentes sectores que lo analicen y va a tener un profundo impacto en el conjunto de la sociedad. Muchísimas gracias, Federico Rivera. Buenas noches. Muchas gracias, don Ernesto. Nosotros nos vamos a una pausa comercial y ya regresamos. No se vaya, que es en la señal de Canal 13. Familiares de los 7 fallecidos en el trágico accidente ocurrido en Caballo Blanco de Cartago requieren ayuda para los funerales de sus seres queridos. Somos los que vamos con usted hacia adelante. Este año, otorgamos créditos por más de 380.000 millones de colones para personas y empresas. Hemos realizado arreglos de pago por más de 924.000 millones de colones en 13.653 operaciones de crédito. Somos soluciones digitales para conectarnos. Somos compromiso con el cambio. Somos el Banco de Costa Rica. De la prestigiosa cadena rusa de noticias RT, presentamos un programa de reportajes especiales. RT Reporta. Los viernes a las 10:30 de la noche, aquí en 13, Costa Rica Televisión. En nuestro espacio Arte 13, disfrute de esta obra de teatro basada en el libro del español Antonio Lozano. Me llamo Suleiman. Los Keita somos una familia muy grande, muy importante.
una familia de reyes. Un joven africano que se marcha a Europa en busca de fortuna. El domingo 20 de septiembre a las 2:30 de la tarde. En 13, Costa Rica Televisión. Hola, soy Juan, un trabajador que se esfuerza por su familia y ahora que permanecemos en casa debemos ahorrar. Yo tuve que retirar mi fondo de capitalización laboral, pero estoy siendo muy cuidadoso al administrarlo. El FCL es un auxilio de cesantía en caso de desempleo, suspensión del contrato o reducción de la jornada. Retírelo sin salir de casa en www.bancopopular.fi.cr o llamando al 4052-8720 y 4101-5910. Popular Pensiones, el asesor de su futuro. A las 7 de la noche con 31 minutos estamos de regreso en la edición estelar de Costa Rica Noticias. Aumentar los ingresos mediante nuevos impuestos, eliminar exoneraciones, vender activos y contener el gasto mediante reformas al empleo público y la suspensión temporal del pago de anualidades. Este conjunto de medidas son algunos de los compromisos que el gobierno pretende asumir con el Fondo Monetario Internacional a cambio de un salvamento de 1.750 millones de dólares. Con este dinero, el Ejecutivo busca estabilizar la economía del país fuertemente afectada por la pandemia. La periodista Rita Valverde nos informa en vivo sobre la presentación de este plan y sus reacciones dentro de la Asamblea Legislativa. Adelante, Rita. Así es, muy buenas noches, compañeros. El Gobierno de la República ofreció una conferencia de prensa este jueves para ampliar sobre los detalles del inicio de la negociación con el Fondo Monetario Internacional por un préstamo de 1.750 millones de dólares para afrontar el impacto que ha tenido el país por la pandemia. En un video que publicó en su cuenta de Twitter, el presidente Carlos Alvarado indicó que se esperaba que la economía nacional creciera este año, pero más bien se espera o se estima que decrezca en un 5% según las estimaciones del Banco Central. Por lo tanto, esta negociación o este préstamo que se hará con el Fondo Monetario Internacional lo que permitirá es llevar estabilidad al país. Veamos esta información que ha preparado la compañera Mercedes Agüero. La propuesta fue presentada esta tarde a los jefes de las distintas fracciones políticas en la Casa Presidencial. Posteriormente fue dada a conocer al país en una conferencia de prensa ofrecida por el presidente del Banco Central, Rodrigo Cubero, la ministra de Planificación, Pilar Garrido, y el ministro de Hacienda, Elian Villegas. Pero veamos en detalle los principales puntos de este plan y cómo afecta a cada costarricense. En cuanto a los nuevos impuestos, el plan establece el cobro de un 0,3% a todas las transacciones bancarias electrónicas por un periodo de 2 años. Así, en una transferencia de 10.000 colones, usted tendría que pagar 30 colones y en una transferencia de 100.000 colones se cobrará 300 colones. En los siguientes 2 años, el cobro se bajará a un 0,2%. Asimismo, se incluye un cobro extraordinario en el impuesto de la renta para los salarios superiores a los 840.000 colones. En estos casos, el cobro adicional será de un 2,5%. El aumento de la renta también afecta a los ingresos de personas físicas no asalariadas y a las personas jurídicas con actividades lucrativas. Además, se gravarán las ganancias de las grandes cooperativas y las remesas del exterior, mientras que los dueños de bienes inmuebles verán incrementado en un 0,50% el pago de este impuesto. Actualmente, cada propietario de un bien inmueble paga un 0,25% a las municipalidades. Este impuesto se mantendrá. Con respecto al cobro del 0,3% a las transacciones bancarias, el ministro de Hacienda, Elian Villegas, alabó las bondades del impuesto y dijo que este no tendrá mayor impacto en los contribuyentes. Lo importante acá para que veamos en términos económicos y de alguna forma que tengamos la comparación, es que cuando hablamos de punto 3 de este impuesto, de cuánto es lo que podríamos recaudar con ese impuesto, podríamos recaudar el equivalente a que se aumentara el IVA del 13 al 20. Ok, entonces nosotros no estamos tocando el IVA.
Acá lo que estamos trayendo es un impuesto donde, por ejemplo, si ustedes mueven 300,000 colones en sus cuentas al mes, lo que les va a costar de más son 900 colones. Si ustedes, por el contrario, en compras manejaran 300,000 colones y se les sube el IVA en esa proporción, tendrían que pagar 21,000 colones más. Entonces esa es la diferencia entre una cosa y otra, es enorme. Acá la gran ventaja es que hay una serie de operaciones financieras que no tienen que ver con la vida común y de todos nosotros, que no tienen que ver con el supermercado, que no tienen que ver con los servicios, que no tienen que ver con un montón de cosas. La propuesta del gobierno también incluye eliminar algunas exoneraciones. Por ejemplo, se propone eliminar la exoneración del pago del impuesto sobre la renta al salario escolar, eliminar la exoneración de los premios de lotería que excedan el 50% del salario base, eliminar la exoneración de renta a la Caja de Ande y al Magisterio. La propuesta, que se llevará hasta el Fondo Monetario Internacional, también incluye varios planes para recortar el gasto. En este caso, se propone aprobar la reforma a la Ley de Empleo Público, la suspensión en el pago de anualidades por 4 años y la movilidad laboral voluntaria para unos 7,200 empleados públicos. Asimismo, el gobierno planteará la venta o concesión de la FANAL, el Banco Internacional VIXA y algunas propiedades que están ociosas. En un mensaje difundido en redes sociales previo a la presentación, el presidente Carlos Alvarado reiteró su compromiso de que las medidas no afecten a los más pobres y pidió el apoyo a los diputados para que actúen con premura. Alvarado dijo que el plan que presentará el gobierno al Fondo Monetario Internacional en octubre próximo está balanceado, es decir, reparte las cargas. Los distintos sectores aportarán, pero los más pudientes serán los que más apoyen. Y el gobierno seguirá socándose la faja y haciendo los cambios necesarios, algunos de los cuales han esperado por muchos años. Solidaridad y unión son la clave. Por eso he dicho y reitero, no se aumentará el impuesto del valor agregado, el IVA. No se afectará con impuesto de renta a los salarios menores a los 800,000 colones, sean del sector público o privado. No habrá despidos masivos de funcionarios. No iremos en venta de activos más allá de lo que ya hemos comprometido públicamente. Y no tocaremos las zonas francas, que son claves para la inversión y para el empleo. Nada de eso está sobre la mesa. De ser aceptadas por el organismo financiero internacional, estas propuestas deberán ser aprobadas por la Asamblea Legislativa. En caso contrario, el país no tendrá acceso al millonario crédito. En su video también que publicó esta misma tarde, el presidente de la República también hizo un llamado a los diputados para que den su ayuda con la aprobación de este préstamo con el Fondo Monetario Internacional. Conversamos con algunos diputados para saber cuál es su reacción y estas fueron sus respuestas. Veamos. Los diputados se mostraron cautelosos tras la presentación de la negociación con el Fondo Monetario Internacional por parte del gobierno. La propuesta fue presentada este jueves en conferencia de prensa y los diputados aseguraron que tendrán que analizarla con detenimiento. En términos generales, yo creo que el gobierno de la República hoy tiene un gran reto, o a partir de este momento tiene un gran reto, y es tratar de responder a la ciudadanía costarricense cuáles son los objetivos que se quieren alcanzar con las medidas que se van a anunciar o que se anuncian el día de hoy. En otras palabras, el gobierno quiere cambiar el déficit primario por un superávit de 2.5 puntos porcentuales, que es lo que quiere lograr como metas de estabilización financiera. A partir de eso, podemos analizar si esas medidas realmente atacan esa meta, si realmente cumplen ese objetivo. Por su parte, la bancada del partido Unidad Social Cristiana aseguró que si la propuesta con el FMI plantea introducir nuevos impuestos que afecten a los costarricenses, no contará con el apoyo de la fracción. Que cualquier impuesto regresivo que venga a golpear el bolsillo de los costarricenses
o a disminuir el incentivo de inversiones para nuevas generaciones de empleo, no contarán con los votos de la fracción del Partido Unidad Social Cristiana. Por el lado de la fracción de Restauración Nacional, destacaron que un punto importante es el recorte del gasto que el gobierno planteará. Lo primero es de que no nos hablan de una estimación, de en cuánto va a repercutir todo esto que ellos están planteando. También no mencionaron absolutamente nada de recorte del gasto, que eso también nos preocupa mucho, puesto que en el presupuesto aquí está hecho el presupuesto como si no existiera tiempo de pandemia o una crisis a nivel de empleo en el país. Entonces creemos que sí tienen que dar un muy buen mensaje, realizando un muy buen recorte del gasto público. El crédito que solicitó el gobierno con el FMI es por un monto de 1.750 millones de dólares y el objetivo es afrontar las repercusiones económicas producto de la pandemia. Don Ernesto, esta es la información que tenemos de momento. Más adelante venimos con más información y otros temas. Muchísimas gracias a nuestra compañera Rita Valverde. La familia de las 7 personas que perdieron la vida en un accidente de tránsito en Cartago este miércoles por la noche piden ayuda para poder realizar el funeral de sus seres queridos. Nuestra compañera Ana Marta Arce nos informa. Adelante, Ana Marta. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, don Ernesto y amigos televidentes. La familia de las personas que lamentablemente ayer fallecieron producto de un accidente de tránsito en la noche acá en Cartago, están solicitando a la población colaboración para poder cubrir los gastos fúnebres. Si usted desea colaborar, preste mucha atención a los detalles que le vamos a brindar en la siguiente nota que preparó nuestro compañero Andrés Ortiz. Rafael Ángel Delgado Miranda, de 70 años, Carol Delgado Segura, de 43, Yorleni Delgado Segura, de 32, Cintia Delgado Segura, de 30, y 3 menores de edad, 2 niños de 11 y 13 años y una joven de 16 años, son las personas que perdieron la vida tras el accidente ocurrido la noche de este miércoles en la carretera principal hacia Caballo Blanco, en Cartago. La familia está solicitando colaboración económica para poder realizar el funeral de ellos. De parte de la familia, quiero agradecerle infinitamente a toda Costa Rica porque hemos recibido ayuda desde Zarcero, Grecia, Alajuela. De todos lados nos han llamado y nos han brindado ayuda. Y sí, ya aparentemente a eso de las 7, una cosa así, estarían saliendo de allá de la morgue. Y nos estaremos velando en el salón comunal de aquí del barrio y la misa se estará realizando a eso de las 10 de mañana para luego pasar al Camposanto, a la Piedad, que queda como a los kilómetros de aquí, la carretera Paraíso. Esta terrible noticia que pasó anoche pues ha conmovido a Caballo Blanco, a Cartago y a todo el país. Sí, ahora en la mañana el grupo de la Asociación de Desarrollo se dio a la tarea de ir casa por casa a recoger dinero, porque realmente la familia pues es estable, pero tampoco cuenta con tantos recursos y la comunidad ha respondido muy bien. Usted puede ayudarlos por medio de los siguientes números de cuenta o bien contactándolos a los siguientes teléfonos. Jorge Delgado, hijo de fallecido, al teléfono 8363-8501. Wendy Mora, allegada a la familia, al teléfono 8502-2626, o bien a la cuenta del BAC San José 10-20.094-04-47-0481. Mike Delgado, hijo de fallecido, al teléfono 8356-5901, o bien a la cuenta del Banco Nacional 200-01-000-620984-0. El hecho ocurrió cuando intentaron cruzar la vía principal y fueron colisionados por una patrulla de la fuerza pública, tal y como se observa en este video. Los 2 oficiales que iban en la unidad policial se encuentran estables. Este jueves fueron dados de alta del centro médico. Así lo confirmó la directora de la Fuerza Pública de Cartago, Erika Madrid. La jerarca policial le dijo anoche al medio de comunicación amprensa.com que ellos acudían a auxiliar a otros compañeros que eran agredidos
en un disturbio que se presentó en Llanos de Santa Lucía. Ellos estaban acudiendo a un incidente prioritario, teníamos un disturbio en el lugar, nuestros oficiales estaban siendo agredidos. Producto de esta situación mantenemos una persona detenida también, pero en ese trayecto, en esa colaboración que se brinda ante la solicitud de un apoyo que piden nuestros compañeros, es cuando se da el incidente de tránsito. Ellos salieron con golpes varios, no los ubicamos en el lugar, ya al parecer habían sido atendidos por la Cruz Roja. Esta tarde, el Instituto Mixto de Ayuda Social indicó que ya tienen la información de la familia para gestionar la ayuda correspondiente. Don Ernesto y amigos televidentes, esta es la información que tenemos desde Cartago. Vuelvo con ustedes al estudio principal donde tiene más noticias. Buenas noches. Buenas noches. Gracias, Ana Marta Arce, por esta importante información. Nos vamos ahora a una pausa comercial y ya regresamos. Situación de peligro. ¡Alto! Es importante que cuando seas pasajero de moto, viajes siempre seguro. Utiliza el casco bien abrochado y dispositivos de seguridad. Y recordá llevar una mano en la faja de quien te lleva y la otra en la espalda, con las rodillas siempre apretadas. Compartí este consejo con tus amigos. Hagámonos visibles y prevengamos accidentes. Un mensaje de Brigada Vial y COSEBI. Esta semana, en Punto y Coma, conoceremos el libro El Comunista, el testimonio de Edgar Campos Cabezas, de Manuel Cortés Vargas, el cual nos presenta un viaje por la vida de un militante comunista de juventud, un recorrido hecho con pasión, compromiso y esperanza por un mundo mejor. Punto y Coma, nuestros libros tienen la palabra, los domingos a las 12 mediodía, con repetición los lunes a las 11 de la noche. Solo en 13, Costa Rica Televisión. Para el Banco Popular, bienestar significa que usted sienta tranquilidad. La tranquilidad de usar nuestras tarjetas con tasas bajas, cómodas cuotas, disponer de más tiempo y una amplia red para pagar, hacer compras seguras por Internet, BP tasa cero y puntos. Y porque bienestar significa tranquilidad, si compra con nuestras tarjetas participa por 30 premios de 200,000 colones para compra de víveres. Banco Popular y de Desarrollo Comunal. La emisión de gases efecto invernadero, especialmente el CO2, liberado cuando se quema carbón, petróleo o gas natural en la industria o al conducir un automóvil, están calentando el planeta y cambiando drásticamente al clima. Uno de sus efectos es el peligroso problema de la migración a causa del cambio climático. Este domingo 12:30 mediodía, por 13, Costa Rica Televisión. A las 7:48 de la noche estamos de regreso en la edición estelar de Costa Rica Noticias. Los diputados aprobaron este jueves un informe de mayoría que plantea mantener en el cargo a la defensora de los habitantes, Catalina Crespo. Los cuestionamientos hacia la jerarca tienen que ver con su actuar en el caso de la Unidad Presidencial de Análisis de Datos, la UPAD. La periodista Rita Valverde se encuentra en la Asamblea Legislativa y nos trae esta información. De nuevo, buenas noches, Rita. Muy buenas noches, don Ernesto. Nos encontramos en la Asamblea Legislativa, donde este jueves se continuó con la discusión del futuro de la defensora de los habitantes, Catalina Crespo, un tema que ha sido discutido en la Asamblea Legislativa ya desde hace varios meses y esta semana precisamente se ha continuado con esto. Ella fue recibida por los diputados en el plenario legislativo durante la mañana y ya en la tarde los diputados continuaron con la discusión del informe de mayoría que fue presentado por 5 diputados y que recomendaba mantener a la defensora en su cargo. Veamos esta información que hemos preparado para ustedes. El plenario legislativo aprobó este jueves un informe de mayoría que planteaba mantener en el cargo a la defensora de los habitantes, Catalina Crespo. El informe fue aprobado con 36 votos a favor y 12 en contra. El caso de la defensora fue elevado hasta la instancia legislativa debido a los cuestionamientos que tuvo en su actuar con respecto al caso de la Unidad Presidencial de Análisis de Datos, UPAD.
además de una serie de críticas en la labor que ha realizado en su paso por la Defensoría. Crespo compareció este jueves por la mañana ante el plenario legislativo. Hoy acudo ante este plenario legislativo con humildad ante los señores y señoras diputadas para ejercer mi defensa con base en los siguientes argumentos. El informe de mayoría concluye que, y abro comillas, analizando los anteriores y en general el resto de los hechos denunciados y confrontados con la literalidad del inciso C del artículo 6 de la Ley de la Defensoría de los Habitantes de la República, que exige la consumación de faltas que constituyen negligencia notoria o violación grave de la ley. Durante la tarde, los diputados realizaron una discusión basada en este informe de mayoría. Es una gestión deficiente. He visto una defensoría enzarzada en conflictos internos que se refleja en falta de liderazgo. He visto declaraciones contradictorias ante la prensa, una defensora que cambia de criterio según quien le pregunta su opinión, deficiencia en la defensa de derechos de la ciudadanía, se defienden algunas cosas, otras no, un debilitamiento institucional de la defensoría y una defensora que no es consistente en sus posiciones. Pero ciertamente eso no sería motivo suficiente para apoyar una destitución. Por su parte, el diputado del PUSC, Otto Roberto Vargas, defendió un informe de minoría que planteaba el cese de la continuidad en el cargo de Crespo. Contar con el criterio técnico y violentando el principio de rendición de cuentas, publicidad y transparencia. Debilitó los procesos de control interno de la Defensoría de los Habitantes con reformas al microproceso de investigación sin el aval de la Comisión Revisadora de la Defensoría. Este y otros puntos que están claramente consignados en este informe reflejan una actuación que me hace dudar de las actuaciones de la señora Crespo al mando de la Defensoría de los Habitantes. Sus constantes reclamos y amenazas a este Parlamento por la investigación que realizamos y que en algún momento hasta ha cuestionado nuestra relación jerárquica y denunciando en los medios de prensa supuestos actos de persecución de nuestra parte, que inclusive han llegado a oídos de entidades internacionales, hacen que yo no crea en la integridad, transparencia y objetividad del trabajo de la señora Crespo. Y es que nos ha mentido, nos ha intentado engañar con verdades a medias o mentiras a medias. Por ejemplo, su cercanía o participación proselitista con reconocidos políticos. ¿Por qué el miedo de decir la verdad? El inicio de la investigación legislativa de la defensora se dio meses atrás con el polémico caso UPAT. Varios directores de la Defensoría se han manifestado en contra de la labor de la defensora. Y siempre en temas legislativos, el diputado independiente Eric Rodríguez fue o recibió una denuncia por supuesta venta de combustible a sus asesores en la Asamblea Legislativa. Conversamos con él y estas fueron parte de sus declaraciones. Veamos. El Ministerio Público recibió una denuncia del diputado independiente Eric Rodríguez por supuestamente cobrar la gasolina de la Asamblea Legislativa a sus asesores. La causa se desarrolla por los presuntos delitos de enriquecimiento ilícito y reconocimiento ilegal de beneficios laborales. De acuerdo con la denuncia, el diputado ha prestado dicha tarjeta a varios de sus asesores para que carguen combustible. Esta fue la reacción del diputado sobre la denuncia. Mire, es una denuncia donde no se presenta ninguna prueba, que lo que se presenta es un escrito nada más, atacándome por razones obvias, porque yo he sido un diputado de oposición beligerante, y yo quisiera referirme al caso, pero estoy limitado. ¿Por qué? Porque yo soy muy respetuoso de todos los procesos judiciales de este país. Y por respeto a ellos es ahí donde se tiene que dilucidar. Entonces, todo este tipo de cosas lo vamos a estar analizando posteriormente en los tribunales de justicia, donde la verdad real de los hechos se va a dar y donde vamos a esclarecer absolutamente todos esos ataques infundados y cobardes, porque la denuncia es anónima. Además, el legislador reclamó que la denuncia fuera interpuesta bajo el anonimato. Yo tengo sospechas de quién fue la persona que hizo esto, y yo lo tengo casi que claro,
pero yo no puedo probar ese tipo de cosas. Pero a mí lo que me extraña es que se amparen en el anonimato y la cobardía para hacer este tipo de denuncias. La oficina de prensa del Ministerio Público informó que se está valorando una ampliación de la denuncia, por lo que la calificación legal de los delitos podría variar, además que se podrían incluir a otras personas como sospechosas. Y esta es la información que tenemos de momento desde la Asamblea Legislativa. Volvemos con ustedes al estudio donde tienen más información. Muchas gracias a nuestra compañera Rita Valverde. El OIJ detuvo este jueves al hombre que abusó sexualmente de una mujer que caminaba en Cartago. El sospechoso se expone a una pena de 2 a 4 años de cárcel. A las 6 de la mañana de este jueves en Llanos de Santa Lucía, en Cartago, el organismo de investigación judicial detuvo al hombre que abusó sexualmente de una mujer que caminaba en el centro de esa provincia este miércoles pasada a las 9 de la mañana. El delito quedó captado por una videocámara de la zona donde se muestra cómo el hombre de apellido Villarreal se acercó en una bicicleta hasta donde estaba ella y la tocó. Se recibió la denuncia y de inmediato se realizaron las investigaciones, así como la recepción de información confidencial, y fue así como a las 6 de la mañana se detuvo al sujeto cuando salía de su casa habitación ubicado en Llanos de Santa Lucía, Paraíso, Cartago, y el mismo fue presentado al Ministerio Público. De acuerdo con el abogado penalista y ex juez Eduardo Acuña, el abuso sexual es sancionado de 2 a 4 años de cárcel. En este caso no es procesado mediante la ley de acoso callejero porque hay tocamiento y por eso implica abuso sexual. Cuando se pasa de esas conductas a ya lo que es tocamientos, en ese caso se incurre entonces en abuso sexual y es un delito con una pena mucho más grave porque el acoso sexual callejero tiene penas que van de 6 meses a 1 año o de 30 a 45 días multa, mientras que el abuso sexual tiene una pena que va de 2 a 4 años. El hombre fue remitido a la Fiscalía para que definan su situación jurídica. Vamos ahora a nuestra sección Animales en Libertad. Esta noche le presentamos al camaleón. Este reptil cambia de color gracias a unas células que contienen distintos pigmentos. Veámoslo. Es reconocido por su capacidad de cambiar completamente en tan solo 20 segundos el color de su cuerpo. Le hablamos del camaleón, un reptil con 4 patas, prensibles y cola enroscada. Los camaleones cambian de color gracias a una batería de pigmentos que contienen en unas células especiales llamadas cromatóforos. Estos pigmentos se ubican en la parte externa de la piel y se distribuyen en 3 capas. La parte superior contiene los pigmentos rojos y amarillos, la capa intermedia aloja los pigmentos de color blanco y azul y la capa más profunda contiene los pigmentos oscuros. Los camaleones también cambian de color para ocultarse y pasar desapercibidos de sus presas y sus depredadores. Para completar el disfraz y armonizar por completo con el ambiente, arquean el lomo y se balancean muy despacio hacia adelante y hacia atrás para parecer una hoja mecida por el viento. A las 7 de la noche con 59 minutos llegamos por hoy al final de esta edición estelar de Costa Rica Noticias. Muchas gracias por informarse con nosotros. Trabajamos para entregarle noticias con balance y contexto. En unos minutos voy a conversar con el dramaturgo infantil y titiritero Fernando Thiel. Vamos a hablar sobre su nueva obra, Shh, El Sin Miedo se durmió. No se vaya, quédese en la señal de Canal 13.
Soluciones prácticas para reactivar el sector turismo. Descubra las herramientas y protocolos que le ayudarán a lograrlo. En la página web del INA existe un banco de recursos de todos los protocolos creados por el Instituto Costarricense de Turismo y la Cámara Nacional de Turismo. En el sitio www.ina.ac.cr encontrará 15 protocolos, así como cajas de herramientas prácticas para facilitar el cumplimiento de los lineamientos establecidos. Esta es una alianza del INA, ICT y Canatur. Hola, les quiero invitar a compartir con nosotros un espacio abierto para toda la familia, CINART en casa. Aquí vamos a conversar de manera positiva sobre quedarse en su hogar alegremente. Sí, músicos, actores, bailarines, humoristas, cuentacuentos, gente que desea brindar su talento y apoyo en esta coyuntura mundial. Además, queremos ofrecer consejos útiles para sobrellevar el estrés, con ideas que nos podrían incluso enseñar a disfrutar más de la vida. CINAR en casa, todos los viernes a partir de las 8 de la noche en todas nuestras plataformas. 13 Costa Rica Televisión, 101.5 Costa Rica Radio y CINAR Digital. No se lo pierda.